Bienvenidos a un viaje a través de las páginas de la Odisea, un épico relato de aventuras escrito por el legendario autor Homero. Hoy profundizaremos y exploraremos el libro, en aspectos importantes de la narrativa de viaje en este periodo histórico. Acompáñame a este viaje literario. Comencemos con una mirada a algunos de los autores que utilizan de referencia la Odisea para alguna de sus obras. El ejemplo más claro es James Joyce con Ulises. James Joyce fue un influyente novelista y escritor irlandés del siglo XX, ampliamente considerado uno de los más grandes exponentes de la literatura modernista. Nació en Dublín en una familia católica y pasó gran parte de su vida en diferentes ciudades europeas, incluyendo Dublín, Zúrich y París. La obra de James Joyce es conocida por su innovación literaria y estilo experimental. Sus obras más destacadas incluyen Dublinenses, Retrato del artista adolescente y Ulises. James Joyce es ampliamente reconocido por su influencia en la literatura moderna y en la exploración de la psicología humana en la narrativa. Su estilo literario innovador y su capacidad para representar la complejidad de la mente humana han dejado una huella duradera en la literatura y en la forma en que se cuentan las historias. Ulises ha sido en particular un objeto de estudio y análisis continuo, y es considerado una de las novelas más importantes y desafiantes de la literatura mundial. Su obra continúa siendo leída y admirada en todo el mundo. Ulises, de James Joyce, es una obra literaria importante en la narrativa de viajes y está intrínsecamente relacionada con la Odisea de Homero. Al igual que en la Odisea, Ulises explora la condición humana y temas universales como la búsqueda de la identidad, el deseo de regresar a casa y la lucha contra las fuerzas externas. A través de las experiencias y pensamientos de Bloom, la novela aborda cuestiones fundamentales de la vida y de la existencia. Ulises es una narrativa de viajes que se desarrolla en un entorno urbano y moderno, en contraste con la antigua Grecia de la Odisea. Joyce utiliza a Dublín como escenario para explorar la ciudad y sus personajes, lo que convierte la obra en un retrato detallado de la vida en la época. Otros autores de referencia son Homer Hickman, que en su libro Rocket Boys, también conocido como October Sky, hace referencia a la Odisea como una inspiración para los jóvenes protagonistas. La historia sigue a un grupo de adolescentes que persiguen sus sueños de construir cohetes en la década de 1950. Derek Walcott, en su poema épico Homeros de 1990, revisita la epopeya homérica y la ubica en un contexto del Caribe. La obra hace referencia a personajes y episodios de la Odisea mientras explora temas de identidad y cultura en el Caribe. Y por último, Margaret Atwood, en su novela Penélope y las 12 criadas de 2005, Atwood da voz a Penélope, la esposa de Odiseo, y explora su perspectiva y experiencia durante la ausencia de su esposo. La obra es una reimaginación de la Odisea desde la perspectiva de uno de los personajes secundarios. Contexto histórico. La Odisea es una epopeya griega antigua escrita por el poeta épico Homero. La fecha exacta de su composición es un tema de debate, pero generalmente se cree que fue escrita en algún momento del siglo VIII a.C. La obra se atribuye a Homero, quien también escribió la Ilíada. La historia de la Odisea se desarrolla en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Troya, un conflicto bélico que enfrentó a los griegos, aqueos, contra la ciudad de Troya. Este conflicto es uno de los eventos más destacados de la mitología griega y se ha convertido en un punto de referencia histórico. En la trama de la Odisea, el héroe Odiseo, que es Ulises en latín, se embarca en un largo viaje de regreso a su hogar en Ítaca, después de la guerra. Su Odisea incluye encuentros con dioses, criaturas mitológicas y todo tipo de desafíos mientras lucha por reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. La Odisea se ubica en un momento crucial en la historia de la antigua Grecia, conocido como la Edad Oscura, que abarca aproximadamente del siglo XII al siglo VIII a.C. La Guerra de Troya, que se cree que tuvo lugar en el siglo VIII a.C., es un evento histórico central en el contexto de la Odisea. Según la mitología griega, la guerra fue desencadenada por el rapto de Helena, la esposa de Menelao,
por parte del príncipe troyano París. Los griegos, liderados por Agamenón, hermano de Menelao, sitiaron Troya durante 10 años antes de tomar la ciudad mediante el famoso engaño del caballo de Troya. Después de la caída de Troya, la Odisea narra las aventuras de Odiseo, rey de Ítaca y uno de los héroes griegos que participaron en la guerra. Odiseo enfrenta numerosos obstáculos en su intento de regresar a su patria. Estos obstáculos incluyen encuentros con dioses y criaturas mitológicas, como por ejemplo el cíclope Polifemo y hasta el canto de las sirenas. La obra también refleja la importancia de la astucia y la inteligencia en la cultura griega de la época. Odiseo es conocido por su habilidad para idear estrategias ingeniosas para superar desafíos, lo que se convierte en una característica destacada de su personalidad heroica. La Odisea no solo es un relato de aventuras, sino que también aborda temas fundamentales de la vida griega antigua, como la fidelidad, la venganza, la lealtad y la relación entre los dioses y los mortales. Además, la obra arroja luz sobre la estructura social y los valores de la sociedad griega de la Edad Oscura. El autor de la Odisea es Homero, quien es una figura enigmática de la literatura clásica y aunque se sabe muy poco sobre su vida, es uno de los escritores más influyentes de la historia. Homero es tradicionalmente considerado el autor de dos de las obras más importantes de la literatura griega antigua, la Odisea, como ya lo habíamos mencionado, y la Ilíada. Sin embargo, no se sabe con certeza quién fue Homero o si realmente existió como una persona en singular. Algunos estudiosos creen que podría haber sido un poeta o una serie de poetas que transmitieron estas epopeyas oralmente antes de que fueran escritas. Las obras de Homero se ubican en un periodo histórico conocido como la Edad Oscura de la antigua Grecia, que se cree que abarca desde el siglo XII al VIII a.C. Esta época se caracteriza por la falta de registros escritos y por una relativa oscuridad en la historia griega. Una característica importante de las obras de Homero es que se transmitieron oralmente antes de ser escritas. En la antigua Grecia, los aedos, que son como los poetas o los cantores, recitaban estas epopeyas de memoria en festivales y en reuniones. La tradición oral permitía la improvisación y la adaptación de la historia según el público o el contexto. Las obras de Homero fueron finalmente transcritas al alfabeto griego y se convirtieron en textos escritos, pero la influencia de la tradición oral es evidente en su estilo y estructura, con repeticiones y características muy poéticas. La Odisea también es fundamental y muy importante en la creación y consolidación del arquetipo del viaje del héroe. La trama sigue a Odiseo mientras se embarca en un viaje largo y peligroso, enfrentando obstáculos y desafíos en su búsqueda para regresar a casa. Este arquetipo ha influido en innumerables obras de literatura, cine y narrativa en general, dando forma a historias de aventuras y autodescubrimiento en todo el mundo. La narrativa de viajes en la Odisea se centra en la exploración de lo desconocido. Odiseo viaja a lugares misteriosos y se encuentra con criaturas mitológicas en su camino de regreso a Ítaca. Esta disposición al aventurarse a lo desconocido es un tema recurrente en la narrativa de viajes, donde los protagonistas a menudo se enfrentan a lo inexplorado, lo exótico y lo desafiante. El personaje de Odiseo experimenta un profundo desarrollo a lo largo de su viaje. De ser un héroe astuto y valiente, pasa por momentos de duda y debilidad antes de encontrar la fuerza interior para superar todas sus dificultades. Este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal es una característica clave de muchas narrativas de viajes en las que los protagonistas evolucionan y cambian a medida que enfrentan adversidades y desafíos. La Odisea también refleja aspectos universales de la condición humana, como el deseo de regresar al hogar, la búsqueda de la identidad y la lucha contra las fuerzas externas. Estos temas conectan profundamente con los lectores y espectadores, ya que todos pueden relacionarse de alguna manera con los desafíos del viaje y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. La narrativa de viajes inspirada en la Odisea ha perdurado a lo largo de la historia y sigue siendo una parte integral de la literatura y la cultura contemporánea.
Autores como James Joyce, en su obra Ulises, han reinterpretado y homenajeado la obra de Homero, demostrando su impacto duradero en la literatura moderna. Además de su importancia en la literatura de viajes, la Odisea explora temas universales, como la lealtad, la venganza, el heroísmo y la relación entre los dioses y los mortales. Esos temas continúan resonando en la narrativa contemporánea, lo que hace que la obra siga siendo relevante y apreciada. La Odisea de Homero es una obra maestra que ha dejado una huella indeleble en la narrativa de viajes y en la literatura en general. Su influencia en la creación de arquetipos, exploración de lo desconocido, desarrollo de personajes y reflexión sobre la condición humana ha inspirado a generaciones de escritores y creadores de historias, y su relevancia perdura en la cultura actual.